Que la paz de Dios sea con usted en esta hora. Le bendigo en el nombre de Jesucristo. Le doy gracias a Dios porque un día más nos permite poder bendecir al pueblo de Dios a través de una palabra, a través de una determinación del Espíritu. Estamos en una serie llamada Espíritu Santo y estamos hablando el Espíritu Santo y en los diferentes tipos de manifestación y de carácter con que Dios se manifiesta a los hombres. Así que ya ahí está conectado el hermano Carlos Rojas, te bendigo. También el pastor Andrés Santos Rodríguez, un abrazo grande, mi hermano, allí en Estados Unidos. Quiero primeramente dar gracias a Dios por esto, por esta oportunidad de poder compartir una palabra, de llevar una palabra. Y quiero también que en este momento vamos a comenzar haciendo una oración por este tema que vamos a tocar, que se llama el Espíritu Santo y la misericordia. Vamos a tomar algunos textos bíblicos para poder adentrarnos en la prédica, en la enseñanza, pero vamos a orar a Dios. Amado Padre, Señor de toda gloria y todo poder, en el nombre de Jesucristo en esta hora venimos delante de tu presencia, a través de este medio, a través de estas redes sociales, Padre. Vamos a impartir tu palabra, la enseñanza, Señor. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados y por mi falta, aún aquellos que me son ocultos. Perdona la concupiscencia de mi carne, Padre Santo, malos pensamientos. Perdona malas palabras, Señor, o cualquier cosa, o oír cosas que no debo. Perdóname en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, todo lo pongo en el bendito nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, toma dominio de mi vida. Me despojo en el nombre de Jesús de mi condición, de mi pensamiento humano, para que seas tú, Espíritu Santo, a través de mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y pido con todo mi ser que a través de esta palabra tú sanes al enfermo, liberes al cautivo, derrames ese milagro y ese bautismo del Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien. Acompáñenme al libro de Romanos capítulo 11. Miguel Bernechea, bendito profeta, ¿cómo andás? Un abrazo. El libro de los Romanos capítulo 11, versículo 25. Voy a tomar lectura de la palabra allí en el nombre de Jesús y dice así la palabra de Dios. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. El que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, y eso los beneficia a ustedes los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Dios, que Dios ama, porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pues los dones de Dios y sus amados son irrevocables. Ustedes, los gentiles, antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia, para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Pues Dios encarceló a todos en desobediencia para poder tener misericordia de todos. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues
¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él, existen por su poder y para su gloria. A Él sea toda gloria por siempre. Amén. Palabra de Dios. Quiero hablar de la misericordia de Dios. Toda la iglesia siempre está latente y esperando, hablando y profetiza y habla acerca de la misericordia de Dios. Pero con el correr de los años he podido observar que la mayoría de la gente utiliza la palabra, pero sin conocimiento, sin profundidad de lo que es la misericordia de Dios. Si nosotros tomamos este texto que acabo de leer, nos vamos a encontrar con que el Señor, Dios, habla a un pueblo llamado Israel. Luego toma a ese pueblo para que sea su propiedad. Pero el pueblo se rebela contra Dios. Dios entonces le permite a Satanás, el diablo, que toque al pueblo, que lo disperse y todas las cosas que hemos leído a través de las Escrituras. Y envía un mensaje a los gentiles que a través de Cristo, por el Espíritu Santo, los gentiles tienen una posibilidad de volver nuevamente a ser tomados en cuenta por Él. ¿Y por qué digo volver? Porque en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, Él creó a un hombre y a una mujer, al hombre primero, luego a la mujer, Adán y Eva, con el objetivo de que toda la creación obtenga el beneficio que Adán y Eva tenían. Al caer en transgresión es cuando se divide entre el pueblo de Dios, el pacto que hace con Abraham, y los gentiles. Pero hasta ese entonces toda la creación estaba bajo la mira de Dios. Los gentiles, lo que luego se les llamó gentiles, también. Entonces Dios en misericordia se acerca, aleluya, a los gentiles y le entrega una posibilidad. Pero dice, Israel está rebelde, he desechado al pueblo, como hizo por ejemplo en el desierto. Todo el pueblo de Israel salió al desierto, pero solamente llegaron los que contaban en aquel tiempo, después de 40 años, con 18 años para arriba, porque eran los que no habían conocido la desobediencia, la rebelión. Entonces, ¿tuvo misericordia de Israel? Sí, pero no de los que salieron. Primer punto. Segundo punto, la misericordia que Dios le muestra a Israel está diciendo que cuando los gentiles alcancen el volumen conforme la voluntad de Dios, entonces tendrá misericordia de Israel, y todo Israel, aun aquellos que se hayan rebelado, serán salvos. Cuando nosotros leemos la Biblia y reconocemos lo que ocurrió en el desierto de Israel, con Israel, entendemos que los salvos serán los que en aquel tiempo estén vivos. Hola. Sin embargo, digamos, dentro del marco de los gentiles, aunque tú hayas muerto y si moriste en fe, tú serás levantado de entre los muertos. Pero no es el tema que yo quiero tocar, sino que quiero que usted comience a vislumbrar lo que es la misericordia de Dios. Lo que es la misericordia de Dios. Porque nosotros hablamos de misericordia y a veces vivimos condenando o nos condenamos a nosotros mismos. La gente no sabe que yo fui tratado por Dios hace muchos años, cuando Dios me dijo que tuviera misericordia de su pueblo. Cuando yo predico algo, aunque parezca duro, aunque parezca algo, no es para condenarte. Yo jamás condenaría a ningún ser humano, al contrario, mi mayor anhelo es que alcance la bendición de la salvación. El problema es que la persona piensa o siente que la palabra es dura, que la palabra le golpea. ¿Sabe por qué razón?
porque su estado pecaminoso lo condena. Está como aquellos que iban a apedrear a aquella mujer hallada en adulterio. Jesús no le dijo nada, simplemente le dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y su propia conciencia los comenzó a acusar. Entonces la gente que se enoja cuando yo hago un escrito o predico una palabra como esta, esa gente es su propia concupiscencia, es la que lo acusa, su conciencia le acusa, porque su conciencia sabe que está en pecado, que está mal, que no hacen lo que es correcto. Yo no puedo juzgar a través de la palabra, ni a través de los escritos, porque mi juicio no tendría validez. Y yo le voy a decir por qué. Si bien es cierto que está escrito que en boca de 2 o 3 testigos hay verdad, esa verdad está en mi boca, pero yo no puedo hacerlo porque esa misma verdad me condena. Porque está escrito que en la medida que juzgo, seré juzgado. En lo que juzgo a otro, me condeno a mí mismo. Eso está escrito. Por eso, aunque somos dos los que testificamos, el Espíritu Santo y yo, porque lo que predico viene del Espíritu, yo no podría juzgar a nadie, porque también la Biblia dice que el juicio se lo dejemos a Dios para el tiempo de Dios. ¿Me entiende? José, te bendigo. José Valcárcel, un abrazo. Entonces, pero si yo tengo que declarar la palabra que me es entregada, si yo tengo que denunciar, pero yo no denuncio con nombre. La diferencia entre lo que me juzgan a mí y lo que yo escribo como denuncia es que yo no juzgo con nombre, yo hablo de la iglesia en general, y el que tenga el saco, pues que se lo ponga. Sin embargo, a mí me juzgan, a Hugo Urquiza lo juzgan por lo que dice. ¿Sabe por qué yo puse obispo? Yo soy obispo anglicano de la iglesia baja, soy protestante. Pero ¿sabe por qué yo puse obispo en las redes? Para romperle la cabeza a los religiosos que enseguida piensan que soy un cura. Porque los ignorantes, todo lo que no entienden lo juzgan. El ignorante juzga y condena todo lo que no entiende. Pero el sabio oye, aprende y edifica. Le dice, la palabra de Dios nos dice y nos enseña que la misericordia de Dios es para toda la iglesia del Señor, es para toda la iglesia. El problema está, y aquí es donde yo quiero que usted entienda, Jesucristo murió por toda la humanidad, absolutamente por todos. Jesucristo murió por todos. Hola Luisito, ¿cómo andás, amado? Luis Ortiz, te bendigo. Jesucristo murió por todos. Pero resucitó para los que le oyen y le conocen. Hola. Porque hay gente que va a la iglesia, que dice que cree, pero resulta que no conoce a Cristo, menos a Dios. Y cuando yo digo conocer, hablo de tener intimidad a través del Espíritu Santo con el Señor de gloria. Hay gente que habla del Espíritu Santo y no lo conoce. El Espíritu Santo es tan precioso que ninguno de los seres humanos vivos, excepto Jesús, puede aspirar a tenerlo. Vamos a hablar un poquito de esta revelación. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a tomar esta palabra para declarar algo. Escuche. La sabiduría comienza
en el temor de Jehová. Cuando leemos el verso, lo primero que asumimos es que nosotros, si tenemos temor de Dios, es el principio de la sabiduría. Pero no es eso lo que el verso dice. Hola. Hace una declaración y dice que el principio, o sea, la sabiduría comienza en el temor de Jehová. El temor de Jehová no significa el temor a Jehová. Hola. El temor de Jehová no es el temor a Jehová. La sabiduría no comienza porque usted tenga temor de Dios. La sabiduría comienza en el temor de Él. Hola. Vamos a utilizar la palabra temor desde la honra, el respeto, la creencia, la fe. Entonces, ¿cuándo comienza la sabiduría? Cuando yo tengo fe, cuando honro lo que Dios honra. Hola, ¿está ahí? Cuando yo honro lo que Dios honra, es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es lo que Dios honra? ¿Cuál es el temor del Señor? No nuestro, de Él. ¿Cuál es su temor? Cuando dice temor, habla de honra, de sabiduría. Escuche esto. Dice la Biblia que cualquier pecado será perdonado, cualquiera, excepto uno: el que blasfeme contra el Espíritu Santo del Señor. ¿Cuál es el temor de Jehová? El Espíritu Santo del Señor. Hola. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que recogió la sangre bendita de Cristo cuando fue crucificado. Cuando usted clama a la sangre de Cristo, automáticamente el Espíritu Santo hace su presentación. Porque el temor del Señor es el Espíritu Santo como poseedor de la sangre bendita que venció. La sangre de Cristo que dio autoridad y poder, aleluya, a todo ser humano, porque Él venció como un ser humano y su sangre, la sangre que vertió, era sangre humana. Aunque estamos hablando de la esencia espiritual que esto produjo antes de que el mundo fuera. El poder más grande que existe es la sangre de Cristo, porque habla de santidad, habla de obediencia, habla de honra, habla de ofrenda, habla de diezmo, porque diezmó su vida para entregársela al Padre Eterno. Cuando Él cumple con toda la ley, significa que también cumplió con el diezmo. Para esos que andan hablando que el diezmo ya no es. Cristo dijo: las obras que yo hago, ustedes también las harán. Significa que Él entregó su vida en sacrificio como una ofrenda, como un diezmo delante de Dios. Usted y yo hacemos lo mismo si verdaderamente pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el que te lleva a toda verdad, el que revela la verdad, aquel que trae la palabra de Cristo a nuestro corazón, ese mismo es el que nos habla de todo lo que ya fue y lo que va a ser. Es el mismo que nos trae el conocimiento para que entendamos que somos hijos de Dios. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo, aleluya, era: nada puede hacer el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. La mente de Cristo lo llevaba a una comunión constante, y esa comunión era por el Espíritu Santo. Una vez alguien me dijo, hace mucho tiempo, que él había recibido, no sé de dónde, él me dijo así, que el Espíritu Santo era invisible aún hasta para los demonios y hasta para los ángeles. Ahora,
Él dijo eso y yo me quedé con ese pensamiento, pero siempre lo tuve como en stand-by ahí. Resulta que en estos últimos tiempos, en esa relación que Dios me permite tener con Él, hablando, el Espíritu Santo me trae a memoria este dicho de este varón y me dice que eso es real. Y ahí cuando Dios me revela y reciba la primera revelación de esta palabra, es cuando Dios me revela y me muestra Dios que la palabra cielo para nosotros representa una cosa, pero para Dios es otra. Para nosotros un cielo es mirar y decir, ahí es el cielo. La bóveda celeste del cielo. Es lo que pensamos. Y hasta donde alcancen nuestros ojos es el primer cielo. Eso es lo que pensamos como seres humanos. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que el hombre crea y ponga por fe, le será posible. Entonces yo me puse a orar, a preguntar a Dios, a buscar esa intimidad con Él, y Dios me muestra que cielo es un espacio de tiempo. Cielo es un espacio de tiempo. Por ejemplo, ayer enseñaba acerca del principio, cuando Dios creó el principio, que fue el que creó el tiempo crono. Ese principio y fin, el tiempo crono es un cielo. Ahora, es un cielo. El crono es un cielo. El tiempo nuestro tiempo es un cielo, es el primer cielo. O el tercero, depende, como usted quiera, del lado que lo mire. Es como cuando decimos tiene un pie más corto o tiene el otro más largo. Depende cómo lo mires. Entonces, pero el segundo cielo también está dentro y fuera del crono, al que yo le pongo como nombre Él, porque es un tiempo creativo, milagroso. Y el tercer cielo, suponiendo que hubiera tres cielos, por lo menos bíblicamente es lo que se dice. He escuchado a algunos que hay 7 cielos, otros dicen que hay 9 cielos, y no sé cuántos cielos hay, no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, acá en la Biblia no dice eso, pero bueno, al menos no se me ha revelado, al menos a mí no se me ha revelado. Yo hablo de 3 cielos porque 3 cielos habla acá, y no, hasta ahora nadie me ha dicho, Dios no me ha dicho lo contrario, así que, bien. Entonces, y el tercer cielo donde habita Dios también está acá. ¿Cómo así? Claro, no dice la palabra de Dios que Dios lo llena todo. No dice la palabra de Dios que por la palabra de Dios, la palabra que es Cristo, la palabra de Dios, todo es sostenido y sin la palabra nada es. Entonces, en este espacio que estamos aquí, a través de este video, están los 3 cielos, solamente que para nosotros es visible el uno, el nuestro nada más. Para los que entran en la quinta dimensión, como enseñaba ayer, pueden ver 2 cielos. Hay personas que dicen que han sido llevados al trono de Dios. Le fue dado conocer o ver el tercer cielo. No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir, cuando Pablo dice yo subí al cielo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, es porque él estaba en la tierra. Y porque él, en el mismo lugar donde se encontraba, entró al tercer cielo. No es que salió de acá, traspasó el primer cielo, el segundo y llegó al tercer. No, mi hermano. Esto que usted está recibiendo, usted no lo ha oído nunca. Porque esto es una revelación del Espíritu que Dios me dio. El Espíritu Santo habita los 3 cielos. Hola. Una vez me pasó algo. Estábamos en una congregación, yo hacía poco que había conocido el Evangelio,
Y estando en esa congregación, había una unción tan poderosa en ese lugar, tan fuerte, que toda la iglesia danzaba. Cuando hablo de toda ella, hablo de más de 700 personas danzando, sin que una tocara a la otra. Con los ojos cerrados danzaban y no se tocaban. 700 personas danzando y no se tocaban. Por eso cuando dicen que están danzando con el Espíritu y se chocan todo lo que encuentran, no, mi hermano, eso es carne. El Espíritu no deja que toques nada ni que te choques nada. Eso es carne. Pero bueno, cada cual con su tema. Entonces, estaban danzando y había un joven que él corría. Él no danzaba, él corría. Era como si fuera un mensajero que corría y llegaba, entregaba un mensaje y adoraba a Dios y seguía corriendo. Así hacía este joven. Y yo los primeros tiempos lo miraba medio con recelo, porque uno cuando no conoce lo primero que hace es mirar con desconfianza. Pero luego yo oré y dije, Espíritu Santo, si esto es tuyo, esto permanece, y permaneció. Entonces, el joven corría, pero resulta que un día hacía tanto calor, pero tanto calor allí en Argentina, 40 grados de calor en la noche, hermano, estábamos de noche, en una reunión, que el aire acondicionado de la iglesia no daba, no funcionaba, hermano, prácticamente no andaba, porque era imposible. Y el cuerpo humano irradia calor. Cuando vos estás adorando a Dios, peor todavía. Fíjate, sentís como un fuego que te quema. Entonces, imagínense 700 personas en un lugar, todos irradiando calor, más el calor que hacía y más la presencia de Dios. Ese lugar, hermano, era una brasa viva. El piso se había mojado de tal manera que el que tenía suela bajo los zapatos, el coso duro, la suela, resbalaba en el piso, se resbalaba, no podía hacer pie. Y este joven tenía calzados zapatos de suela. Y en un momento quiere salir corriendo y comenzó estaba corriendo, pero estaba en el lugar. Sus zapatos patinaban. Esto le hablo delante de la presencia del Espíritu Santo. Escúcheme, sus zapatos resbalaba arriba del piso. Y él como si estuviera corriendo, pero estaba en el lugar. Yo estaba más o menos a unos 5 metros donde estaba él. En eso el pastor viene caminando y lo ve y se gozó en el espíritu del pastor. Y se pone a la par de él y también quiere hacer lo mismo. Y lo hace, pero en un momento se resbala. Y cuando se resbala el pastor cae así, pero así, seco contra el piso, cayó, hermano, de una forma, cualquier persona normal se hubiera quebrado un brazo, algo. Pero a mí me llama la atención porque el pastor hizo así. Así hizo, tal cual, literal como se lo estoy haciendo. Tocó con los brazos el piso y automáticamente, sin apoyarse en nada, ¡tac!, quedó parado y siguió caminando. Yo estoy al lado. Pero cuando el pastor golpea contra el piso, hizo como un destello azul mercurio de luz. Obviamente cuando veo esto yo comienzo a mirar para todos lados para ver que alguien más lo vio. Pero la gente estaba danzando, nadie lo vio, solo yo. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Que yo esto no lo inventé, no me lo imaginé. Es tan real como que yo estoy aquí hablando ahora. Pasado el tiempo, yo compro un libro de Benny Hinn, La unción. Y estoy leyendo y él da un testimonio acerca del Espíritu Santo. Y él dice que él ha recopilado testimonio y él mismo ha sido testigo, que cuando un siervo de Dios va a sufrir algún impacto, algo que lo puede dañar, el Espíritu Santo lo cubre. Y muchos han visto al momento en que el Espíritu cubre a su siervo como un destello de luz de mercurio. Entonces yo supe que era eso lo que había visto años antes. Cuando Dios me llamó, me dijo que iba a ser llamado profeta de fuego. Cuando Dios me llama al ministerio, tuve muchísimas visiones donde yo me veía encendido en fuego, pero yo estando caminando normal en la ciudad, en el pueblo, ir a un lugar y de repente mirarme y ver las llamas de fuego azules que salían de mi cuerpo. El Espíritu Santo es tan real,
tan poderoso, tan glorioso. El Espíritu Santo es tan verdadero. Yo he tenido la gracia de oír su voz en mi corazón audiblemente. He podido ver la manifestación del Espíritu. Pero eso es a que Dios se lo quiere entregar. El problema es que los demonios no pueden ver al Espíritu porque no tienen santidad. La santidad no corresponde a nuestra forma de vivir, nuestra acción. Nosotros hemos querido hablar de santidad y hemos intentado ser santos como es Dios. Es imposible. Usted y yo jamás, nadie. El único fue Jesús. No hay otro que haya alcanzado la santidad. Y ni aún Jesús alcanzó la del Padre Creador. Él mismo dice a sí mismo: todo le pertenece a mi Padre. Y lo que Él me dio, bien, pero lo que no me dio, no, porque no le dio todo a Jesús. La gente ha predicado que Dios le dio todo a Jesús. Y los discípulos dicen en el libro de Hebreos capítulo 1, creo que es el verso 6 o 7, no me recuerdo bien, le dice: ¿cuándo será la manifestación? Y le dijo: eso solo le compete al Padre. A nadie, ni siquiera a mí. Solo al Padre. Hay cosas que el Padre no le entregó a Jesús. Hay cosas que sí, pero no todo. Porque el Padre es el absoluto, el único. Absoluto es el Padre. Y el Espíritu de ese Padre absoluto es el que nos fue entregado y está entre nosotros. O sea que el absolutismo que tiene Dios lo tiene el Espíritu. Tan absoluto que fue el Espíritu el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Tan absoluto que es el que revela toda la verdad y aún las cosas que todavía no se han visto. Tan absoluto es el Espíritu Santo que la misericordia es el sustento vivo del Espíritu Santo. Porque es tan santo, tanta la santidad que desborda. Aleluya, santo, oh Espíritu bendito. Oh, Sakamarabashikarabasai. Aleluya. El Espíritu Santo es la santidad viva. El Espíritu Santo es el amor vivo. El Espíritu Santo es la gracia viva. La fuente de todo esto es Dios, el Padre. Pero el Espíritu Santo es el receptor que comunica, que nos provee de esa gloria a nosotros sus hijos. A nosotros sus hijos. Apóstol Ariel, te bendigo, siervo. El Espíritu Santo es la esencia viva del Dios vivo aquí en nosotros. La Biblia dice en el Salmo 82, versículo 6, vosotros sois dioses. Y no estoy hablando del Dios con D, no, dioses con D menor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Significa que cuando el Espíritu Santo está en dominio sobre tu vida, toda la esencia del Dios vivo, por la gracia de Jesucristo, aleluya, nos es dada y caminamos con la autoridad de Dios sobre todo lugar de esta tierra. Porque la misericordia, aleluya, de Dios es el parámetro. Yo quiero que usted preste atención a esto. Es el parámetro para saber que tú eres verdaderamente un hijo y una hija de Dios. Si el Espíritu Santo está en mí, en autoridad, significa que también la misericordia de Dios. Pero si yo no tengo misericordia de mi prójimo, yo no tengo misericordia de la gente, yo no tengo misericordia de la humanidad, entonces, présteme atención, entonces el Espíritu Santo tampoco está en dominio sobre mí. Presta atención a esto. Porque hay gente
me llama la atención. Leíamos recién cuando leíamos la palabra del comienzo, que dice, hasta que los gentiles alcancen el número. Desde que fue escrito eso hasta este tiempo han pasado 21 siglos, casi 20 siglos seguro. Y resulta que todavía no alcanzamos el número. ¡Hola! Pero ¿cuántos son los que han muerto en Cristo Jesús? ¿Cuánta gente dice que murió siendo salvo? Sin embargo, la Biblia dice que todavía no hemos alcanzado el número. Significa que de los que murieron no todos fueron salvos. ¡Hola! Entonces, cuando yo predico esto, yo soy alguien que me levanto en contra de la iglesia. Quiero salvar en el nombre de Jesús a la iglesia. Quiero que la iglesia entienda que si no hace lo que es correcto, va a morir y no va a ser levantado en el día postrero. Usted tiene que entender que porque usted tenga un título de profeta, apóstol, maestro, evangelista, o porque usted diga que va a la iglesia, no alcanza. Hay que tener una actitud de Dios en nosotros. Misericordia, amor y gracia tienen que manifestarse en nosotros para que seamos verdaderos hijos de Dios. Dios te ha revelado, oh hombre, ¿qué pide de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Que ames misericordia. Hola. Que ames a la misericordia. Amarla significa estar atento en todo tiempo a la misericordia. Pero si siempre tengo algo en contra del vecino, en contra de mi hermano, en contra de mi familia, hay creyentes que dicen que son creyentes y no se hablan entre la familia. Lo que pasa es que yo no me junto con los pecadores. Misericordia, mi hermano. La misericordia hizo que Jesús se sentara con los bebedores y los comilones. Aleluya. La misericordia hizo que a esa mujer que comía, como dijo, como el perro come las viejas, esa mujer que no le había sido entregado orden de predicarle el evangelio, a esa mujer el Señor le declarará salvación, a el Señor le declarará bendición. ¿Sabe qué? Por la misericordia. La misericordia hizo que esa mujer hallada en adulterio, aleluya, él no se atreviera a emitir juicio. Bendito el nombre del que vive para siempre. Santo y poderoso es mi Padre, Rey absoluto, soberano sobre toda creación. La misericordia sin el Espíritu Santo no existe. El Espíritu Santo y la misericordia caminan de la mano. Amados hermanos, quiero que usted preste atención a esto, porque esta enseñanza está siendo resistida por el diablo. Hace una semana que ya llevo la quinta enseñanza sobre la serie Espíritu Santo, y hemos tenido luchas tremendas, hermano. Tremendas luchas, tremendo ataque satánico, pero más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que gracias por sus oraciones, por acordarse de nosotros como ministerio. Gracias porque usted no sabe que es un escudo para nosotros. Pero amados, si nosotros no entendemos esta faceta fundamental del Evangelio, que la misericordia y el Espíritu Santo caminan tomados de la mano. Si usted tiene algún problema con alguien, usted está caminando sobre un tembladeral. Si usted tiene odio, resentimiento, rencor, usted está caminando sobre un tembladeral. Si usted no sabe perdonar, usted está caminando, usted no se ha fundamentado en la roca, mi hermano, mi hermana, con todo respeto y temor se lo digo. Porque el Espíritu Santo, lo primero que trae al corazón es misericordia. Luego se manifiesta el amor inmensurable, único de Dios. Y por tercero, la gracia comienza a ser parte de su vida. La misericordia
es que no te doy el castigo que tú te mereces. La misericordia es la que hace que Cristo se ponga enfrente, escúcheme bien, enfrente de Dios para que Dios lo vea a usted a través de él. La misericordia es la que produce que Cristo, estando en la cruz, habiendo sido azotado, crucificado, lacerado, humillado, diga perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia. Esa es la misericordia que usted y yo debemos tener. No importa si te gusta o no cómo predica el hermano, pero ese hombre le ha creído a Dios y está predicando. Solo Dios sabe cuál es la razón por la que predica. Si lo hace por interés, si lo hace por amor, si lo hace por inercia, no importa, porque solo Dios juzgará eso. Y Jesús nos enseña con aquella mujer allá en adulterio que ni yo te juzgo. La misericordia, mi hermano, es: no te doy lo que tú te mereces. ¿Qué nos merecíamos la muerte? Porque somos pecadores. Cristo se pone delante de Dios, Dios nos ve a través de Cristo y entonces la palabra de Dios se cumple. Mirta Rosales, Gisela, te bendigo, abrazo grande. Entonces la palabra se cumple. Cuando nosotros entendemos que la misericordia y el Espíritu Santo caminan juntos, entonces, si tú ves a alguien sin misericordia, significa que el Espíritu no está caminando con él. No es para que lo juzgues, ni para que lo condenes, sino para que dobles tu rodilla, clames ante Dios, derrames tu corazón, pidiendo misericordia por esa persona, pidiéndole a Dios que Él pueda entender, aleluya, y hacer lo que hizo Cristo. Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabe cuánta gente se levanta contra mí? Gente que no sabe, no tiene ni idea lo que yo vivo. Gente que ni siquiera tiene a Cristo. Porque van a la iglesia, pero nada más. No tienen un compromiso con Dios. No se comprometen con Dios. Están esperando señales de allá, señales de acá, que me manden la señal. Dios te ha hablado 1000 veces y seguís burreando buscando una señal. Entonces, cuando Dios ve que tú no tienes misericordia, porque Dios te llamó a la obra y tú no vas, y hay gente que está esperando una palabra de tu boca, por eso tienes que ir a la obra, porque ¿qué sabes tú si eres el Ananías que va a orar por Saulo y ese Saulo va a llenar la tierra del Evangelio? ¿Cómo sabes tú que no eres ese Ananías? No, que Dios me mande la señal, estoy esperando que me dé la señal. Una señal. El Evangelio se mueve por fe, mi hermano. Si tuvieras misericordia, estarías corriendo a la obra. Hola. ¿Está conmigo? ¿Usted está entendiendo esta palabra? La oración de Jesús, capítulo 17 de Juan. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Sí, se lo voy a volver a leer. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Nadie puede darle gloria a Dios si el Padre primero no lo glorifica a Él. Oh, yo no sé si vos vas a poder recibir esto. No sé si estás preparado para esta palabra. Yo no sé si vos estás preparado para recibir esta rema. Nadie puede glorificar al Padre si el Padre no le glorifica primero a Él.
Las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Usted no está entendiendo el Evangelio. Usted, cuando ha entendido esta palabra y la misericordia está en su corazón porque el Espíritu está en usted, usted será una persona que se ha convertido, escúcheme bien, se ha convertido de ser un predicador, aleluya, para ser el Evangelio vivo de Cristo, de caminar hacia el reino para ser el reino manifestado del Dios vivo. Usted fue llamado a ser cuerpo de Cristo, iglesia del Señor. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Hay gente que a veces no entiende la autoridad que tiene, porque no ha conocido la misericordia ni el poder de Dios. El Señor le dijo, ustedes buscan en los escritos la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Jesucristo, poder, autoridad, verdad, misericordia, santidad, por el Espíritu Santo de Dios nos es entregado a nosotros como hijos de Dios, a nosotros como parte del cuerpo, a nosotros como iglesia, usted y yo. Por eso yo siempre enseño y hablo de identidad. Si usted no sabe quién es, ¿cómo va a poder servir a Dios? Y no digo que usted no pueda predicar, usted puede predicar, puede hacer lo que usted quiera. Pero recuerde este versículo que es fundamental. En aquel tiempo vendrán muchos y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Nunca tuve intimidad con ustedes. Y si yo, siendo Dios, no te conocí, tú a mí tampoco. Hola. Si Dios no te conoce a ti, tú tampoco a Dios. Si el diablo, escucha lo que te voy a decir, si el diablo no testifica de ti, tú no conoces a Dios. Porque aquel que verdaderamente conoce a Dios y camina en el poder perfecto de Dios, camina en la voluntad de Dios, camina en la sobrenatural del conocimiento, de la gloria poderosa que Dios derrama sobre su pueblo, sobre sus hijos. Si aquella persona, el diablo también lo conoce. Es más, hay un cuadrito en el infierno con tu foto que dice, este es mi enemigo buscado, vivo, muerto, yo lo quiero destruir. Mayra, ve y te bendigo, yo lo quiero destruir, es mi enemigo. El diablo mismo va a ser usado por Dios para testificar que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero ¿qué pasa con la iglesia? No, yo con el diablo, ¿qué? ¿El diablo qué? El diablo es un ser creado. El diablo es superior a mí como ser humano, pero yo soy superior a él como siervo del Dios Altísimo. Por Cristo y el Espíritu Santo. ¿Usted me está entendiendo? Pero yo debo mantenerme en la fe. Usted en este momento me puede mirar a mí y decir, ¿y será que usted se mantiene en la fe? Voy a ser atrevido. Pero voy a responder una verdad y voy a explicar por qué respondo esta verdad. Voy a ser atrevido porque te voy a decir que sí. Ahora voy a explicar esta verdad. Esta verdad no es por mí. No es porque yo soy muy bueno orando, ayunando, leyendo.
sino porque a Dios le plació darme fe para que yo lo conozca, para que vea al santo, para que lo oiga y testifique que hay un solo Dios, único y verdadero. No es mío, me fue entregado. Solo soy un mayordomo de algo que se me entregó. Y yo creo por la fe que me fue dada. Durante mucho tiempo yo peleaba con Dios. Peleaba y el Señor me decía, tú eres un hombre de gran fe. Y yo le decía, pero Señor, ¿cuál fe? Yo no veo la fe. La fe que tú me dices yo no la veo. ¿Cómo que tú me dices que yo soy un hombre de gran fe y yo no veo la fe? Y peleaba con Dios. Un día me había enojado cuando estaba peleando con Dios. Y en un momento estaba llorando por la impotencia, porque yo peleaba con Dios sabiendo que ya Él me había vencido, que ya Él tenía razón. Pero era como una necesidad de la rebeldía o de lo que sea que tenía que salir fuera. Y yo peleaba con Dios. Pero vos me decís que tengo fe, que yo no tengo nada de fe, no sé de dónde sacaste eso vos. Porque conocer a Dios se abre el velo cuando la fe se manifiesta. Y yo estaba peleando y de repente me dice Dios con voz audible, si tú no tienes fe, ¿por qué hablas? ¿Por qué discutes conmigo? Y me mató. Hasta ahí llegué. Porque es una verdad. Dios es tan real que hasta en las pequeñas cosas se manifiesta para que tú sepas que Él existe, que es Dios. Yo le hago una pregunta a Dios y a mí me responde en el acto tal cual la pregunta que yo le hice. Sea que me habla con voz, sea que me da un pensamiento de un versículo bíblico, sea que me manda a una página o a algún lugar, o que me dice que escuche una prédica, pero de la forma que sea, Dios me habla. A veces me manda a escucharme a mí mismo prédica que yo he hecho antes, y por la misma prédica me habla a mí otra vez. Porque Dios sigue siendo Dios. Grande en misericordia, lento para la ira. Mis amados hermanos, ya voy terminando. María Sosa, te bendigo, un abrazo. Ya voy terminando. Quiero que prestes atención a esto para terminar. Dice, pues le has dado autoridad a tu Hijo sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno. De tener vida eterna, escuche, Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Cuando usted enseña para que la gente conozca a Dios, usted está dando vida eterna. Hola. Usted es una fuente, como está en la Escritura. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Cada palabra que salga de tu boca será agua viva. Usted estará dando vida y vida eterna. Usted es la prolongación de Cristo. Diga conmigo, yuhu. Hola Danielito, ¿cómo estás? Yuhu. ¿Usted conoce el Evangelio? ¿Está seguro? ¿O se le está revelando recién? Dele gloria. Dele alabanza. Gracias, Padre. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta palabra en esta mañana, gracias por la bendición, gracias por todo lo que has desarrollado y derramado a través de mi boca a tu siervo y a tu sierva en esta hora. Espíritu Santo, Señor, tócalos allí donde se encuentran. Espíritu Santo, abraza su corazón ahora, que reciban ese abrazo que están necesitando, esa sed. Hay gente que está
con lo último ya no da más, quiere abandonar todo, quiere dejar todo. Yo quiero decirte que ya termina el tiempo de la milla extra, que el desierto está terminando porque te encuentras hoy frente al Mar Rojo. Y la palabra está abriendo el mar para ti. La palabra derrama hoy un poder y está abriendo el mar para ti. Tú le dijiste esta mañana: Padre, yo necesito una palabra de confirmación. Yo te digo en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, que esta es la confirmación que tú le pediste. Recibí esa palabra en el nombre de Jesucristo. Quiero decirte que a partir de hoy el reloj está marchando. Y si tú no haces lo que Dios te dijo que hicieras, tendrás que volver a dar otra vuelta por el desierto como Israel, porque no querés entender. No querés entender. Te mando un abrazo grande desde Cali, Colombia. Tu servidor, el obispo Hugo Urquiza, profeta y apóstol del Señor Jesucristo. Que la paz de Dios sea contigo. Shalom.